También decir que está abierto todavía el proceso para el que quiera apuntarse para los bautismos. Tenemos tres personas interesadas que ya han dicho su intención de bautizarse, y estamos un poco también a la espera a ver qué ocurre con Hamlet, y para comenzar ya los discipulados con ellos. Y si alguien más pues quiere dar el paso y manifestar públicamente su fe a través del bautismo, pues todavía puede hacerlo. Bueno, continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya sabéis que desde el verano hemos parado un poco y hemos visto otras cuestiones. Ya en junio pues comenzamos el capítulo 5 del libro de Hechos, donde al final del capítulo 4 pues vimos también que una reacción de aquellos primeros cristianos, de los versículos 32 y 35, decía que la multitud de los que habían querido eran de un corazón, un alma, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, que tenían todas las cosas en común, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Vimos también la reacción de los apóstoles en el capítulo 4 y versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vimos la reacción de Bernabé, ya hablamos un poco sobre este personaje que será importante en los siguientes capítulos, los versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vimos también por último la reacción de Ananías y Zafira, ya en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, el cual comienza con un pero cierto hombre, llamado Ananías, juntamente con Zafira su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer sustrajo del precio, y llevando una parte la puso a los pies de los discípulos. Ya decíamos que era un pasaje difícil de explicar y de entender, pues dos personas fueron castigadas con la vida, perdieron la vida, pero no por quedarse con parte del dinero, pues la propiedad era suya y podían hacer lo que ellos quisieran con ella. Podían haber dado una parte, haber dado todo o no haber dado nada. No estaban obligados a vender, no estaban obligados a dar nada. Pero el castigo vino por tentar a Dios y por engañar al Espíritu Santo. Y terminaba el versículo 11 de este capítulo 5. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Curiosamente, la primera vez que aparece la palabra iglesia, en griego eclesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en menudo momento, en menuda circunstancia, en menuda situación. Una palabra iglesia que aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, pero solo 2 veces en los Evangelios, Mateo 16 y Mateo 18. Y de esas 114 veces decíamos que 110 se refiere a una iglesia local. La iglesia tuvo miedo por lo que había sucedido dentro con este matrimonio, y la iglesia va a tener miedo con lo que va a suceder ahora, sobre todo a partir de ahora desde fuera. Hay un miedo por lo que ocurrió dentro y hay un miedo por lo que ocurre fuera. Recordemos, hermanos, las palabras que ya Jesús les había dicho y nos ha dicho también a nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Y hoy día en la iglesia, al igual que antes, hay peligros que vienen de fuera y peligros que vienen de dentro. Muchos añoran, y a veces decimos, y lo decimos con buena intención, añoramos la iglesia primitiva. Y dicen, ojalá viviéramos en aquella época, y ojalá fuéramos como ellos, como aquellos primeros cristianos. Y en muchos aspectos es cierto que sí, que nos gustaría. Pero hermanos, fue una iglesia perseguida y fue una iglesia con problemas internos. Los primeros cristianos ya tuvieron serias dificultades. No fue un camino de rosas. No fue un camino en el cual les ponían una alfombra roja para ir andando.
ya desde el principio les prohibieron terminantemente hablar del nombre de Jesús. Y a nosotros hoy día, por ejemplo, no nos prohíben eso, al menos todavía, y tenemos total libertad para poder abrir nuestra escritura, poder abrir nuestra iglesia y poder predicar el Evangelio. No nos lo impide nadie. Hermanos, tengamos en cuenta que la mejor iglesia no es la del pasado. La mejor iglesia no es la que ya pasó, sino la que está por venir. Vamos a ver hoy 4 puntos en esta mañana, en el resto del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Veremos en los versículos 12 al 16 cómo los apóstoles hacen sanidades. Veremos del 17 al 33 cómo los apóstoles son perseguidos. Veremos del 34 al 40 el consejo de Gamaliel. Y veremos el último punto, versículos 41 y 42, el resultado final. Así pues, en primer lugar, los apóstoles hacen sanidades, hacen milagros, hacen señales, prodigios. Versículos 12 al 16. Vamos a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La iglesia seguía juntándose en el pórtico de Salomón, en el templo. Era un lugar grande, un lugar espacioso para poder juntarse mucha gente. Y a pesar de lo que acababa de suceder con Ananías y Zafira, a pesar del temor que tenía la iglesia, se volvían a reunir todos, juntos y unánimes, con un mismo sentir. Sin embargo, dice también el texto que otros no se atrevían a juntarse con ellos. No se atrevían. Hay que recordar que el Sanedrín, el concilio, el conjunto de los líderes religiosos de la época de Israel, había prohibido expresamente y terminantemente a los cristianos que hablaran de Jesús. Y lo que decía el Sanedrín se tenía que cumplir, era de obligado cumplimiento, no se podía negociar, no se podía cuestionar, no se podían presentar alegaciones, como podemos hacer ahora si en algo no estamos de acuerdo. No se atrevía, dice el texto. Quizás fueran simpatizantes, quizás estuvieran interesados realmente en el Evangelio, pero no se atrevían a reunirse con los cristianos allá en el pórtico de Salomón, por miedo a la represalia, por miedo al castigo, por miedo también al qué dirán. Entonces, lo primero que llama la atención en estos versículos es que hay unos que no se atreven, por el motivo que sea, y otros que no solo han creído ya, sino que están todos los días en el pórtico de Salomón, allá en el templo, están juntos, están unánimes, están en un mismo sentir, sin importarles el peligro y sin importarles la amenaza. Y los apóstoles haciendo prodigios y señales en medio del pueblo. Hermanos, los cristianos tenemos que producir frutos, tenemos que manifestar nuestra fe con buenas obras. Ya sabemos que no somos salvos por las buenas obras, ni hacemos buenas obras para ser cristianos, para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvos, porque somos cristianos. Pero lo que salva es la fe en Jesucristo, siendo las obras el resultado de la fe, no al contrario. Y aquí estaban los cristianos produciendo fruto, produciendo buenas obras y alabando a Dios todos los días en el pórtico de Salomón. Dice el versículo 14 que cada día los que creían en el Señor eran más y más, tanto hombres como mujeres. En vez de disminuir el número debido a las amenazas y debido a la prohibición del Sanedrín, la iglesia aumentaba el número. En vez de bajar el número de cristianos por lo sucedido con Ananías y Zafira y por el miedo que produjo esa situación, el número de cristianos iba en aumento, tanto hombres como mujeres.
Y si contamos los que se han ido salvando en los capítulos anteriores, que se van diciendo los números, pues ya eran más de 10.000 personas. Dios seguía actuando y Dios seguía salvando a muchos. Y aquí vuelve a explicar el texto muy claramente qué hacer para ser salvo. Creer en el Señor, dice también el versículo 14. Creer en el Señor. Creer que Jesús es el Señor y el Salvador. No hay más ni hay menos. Es importante también notar el detalle que dice aquí de los hombres y de las mujeres. La Iglesia era y es de los dos, de hombres y mujeres. La salvación era y es para los dos, hombres y mujeres. Esto también lo explicaría el apóstol Pablo poco tiempo después, en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La salvación es para todos, para hombres, para mujeres, para esclavos, para libres, para judíos, para griegos. Sigue diciendo el versículo 15 que la gente sacaba a sus enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, dice que todavía su sombra les cayese sobre alguno de ellos y sanara. La gente tenía fe en Jesús y la gente tenía fe en que podían ser sanados realmente, de manera milagrosa. Y aquí tenemos a un médico. Explícale ahora cómo se pueden sanar de esta forma milagrosa enfermos terminales o enfermos que no tienen ningún tipo de cura. El caso es que el texto no dice exactamente que la sombra de Pedro sanara a nadie. No lo dice. Lo que dice es que la gente tenía fe en que la propia sombra de Pedro podría sanar a los enfermos. Parecido el caso a aquella mujer que tenía la enfermedad del flujo de sangre y pensó, bueno, quizá me acercaré por la espalda, por detrás sin que nadie se dé cuenta y tocaré el borde del manto de Jesús y así seré salva. Y eso le ocurrió, se salvó. El caso es que dice en el versículo 16 que les dieran sombra o no, los tocara a los apóstoles o no, todos eran sanados. Termina el versículo 16, todos eran sanados. Todos aquellos que creían en el poder de los apóstoles, en el nombre de Jesús, y sacaban a sus enfermos, eran sanados. Todos. Tanto los que tenían más dinero iban en camas, como los que eran más pobres se iban en lechos de paja. Y aquí el original es muy enfático, pues la última palabra que aparece aquí en esta frase, en el original es todos. O sea, literalmente sería algo así como los cuales eran sanados todos. Los apóstoles iban predicando el Evangelio de Jesucristo e iban sanando a los enfermos, ayudando a los necesitados. No estaban haciendo nada nuevo que el Señor Jesucristo no hubiera hecho antes. No estaban haciendo nada nuevo que Jesús no les hubiera enseñado. Predicar el reino y ayudar a los necesitados. Las dos cosas son importantes, necesarias y complementarias. Predicar el Evangelio y ayudar al prójimo. En este caso, los apóstoles recibieron un poder sobrenatural y temporal para poder realizar milagros de sanidad. Ese don ya quedó extinto, aunque algunos hoy sigan insistiendo que todavía existe y todavía se puede hacer el don de sanidad. No existe el don de sanidad hoy día. Tenemos que tener bien claro una cosa, hermano, y es que el libro de Hechos de los Apóstoles no nos muestra, el libro no muestra a una iglesia que hacía milagros, sino que el libro de los Apóstoles muestra a una iglesia que tenía a unos apóstoles que hacían milagros. No es lo mismo, es diferente. Si recordáis, en el capítulo anterior, cuando Pedro y Juan fueron soltados de su primer encarcelamiento y tras recibir sus primeras amenazas,
Al llegar a la casa con los suyos, con los demás cristianos, oraron. Hicieron una oración a Dios. Y ahí hicieron varias peticiones. Y dicen 4:30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los cristianos pidieron denuedo, pidieron valentía, y Dios les dio valentía. Y ahí estaban todos los días en el pórtico de Salomón, en el templo, predicando el Evangelio, a pesar de la prohibición y de la amenaza del Sanedrín. Piden valentía, Dios les da valentía. También pidieron que Dios extendiera su mano para que se hicieran sanidades, que se hicieran prodigios, señales, y Dios lo permitió. Y Dios hizo que se hicieran muchas sanidades mediante los apóstoles. Eso sí, Dios permitió que se hicieran sanidades después del caso de Ananías y Zafira. Y aquí lo estamos viendo, y lo seguiremos viendo a lo largo del libro. Y este revuelo de sanidades y de milagros no se limitó solamente a la ciudad de Jerusalén, sino que venían de otras ciudades vecinas y traían a sus enfermos, y todos eran sanados, como hemos dicho del versículo 16. Aquí se estaba empezando a cumplir las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues bien, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora era solamente Jerusalén, y ya empiezan a venir de otras ciudades de alrededor, la región de Judea. La iglesia se va a empezar a extender por la región de Judea. Si recapitulamos un poco en estos 4 capítulos, en estos 5 capítulos, podríamos hacer una serie de características o de puntos, una serie de propósitos de la iglesia, tanto primitiva como la actual. Predicaban el Evangelio. Estaban centrados también en el crecimiento espiritual de los miembros. Tenían comunión unos con otros. Alababan y adoraban a Dios. Aplicaban disciplina dentro de la iglesia. El caso que hemos visto de Ananías y Zafira. Ayudaban a los demás. He cogido 6, hay más. No sabría bien cómo ordenar estos 6 puntos por orden, pero sí sé que el primero está en alabar, adorar y glorificar a Dios por encima de todas las cosas. El principal propósito de la iglesia es alabar y glorificar a Dios. El segundo también lo tengo claro, que es predicar el Evangelio. Y creo que casi todos los que estamos aquí conocemos de memoria la gran comisión que estableció el Señor Jesucristo en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver que los apóstoles son perseguidos. Y vamos a leer del versículo 17 al 33. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, al Sanedrín, es lo mismo, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello.
Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Mirad el motivo para encarcelarlo. Es lo primero que llama la atención. Se levanta el sumo sacerdote, ya sea Caifás o sea Anás, su suegro, va a ser uno de los dos, porque uno era el actual, otro era, por así decirlo, el emérito. Se levantan con todos los saduceos llenos de celos. Versículo 17, se llenaron de celos. Celos porque mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo. Celos porque veían peligrar su situación de privilegio, de poder y de control. Celos porque les habían prohibido expresamente, estrictamente, que no hablaran de Jesús y ellos no le estaban haciendo caso. Celos porque ellos se consideraban que ellos eran los únicos que venían de parte de Dios y no estos ignorantes galileos. Celos porque estaban haciendo milagros y señales y ellos no. Pues por todo eso estaban llenos de celos. Si recordáis también hace un par de capítulos atrás, cuando sanaron al cojo allí en la puerta de la Hermosa, vinieron todos estos mismos y allí se dice que venían resentidos y ahora tienen aquí celos. En cualquier caso les servía la sangre, les servía las entrañas, no podían soportar lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando, no lo podían permitir. Así que cogen a los apóstoles, a los 12, y los meten en la cárcel. Pero Dios envía un ángel que de forma milagrosa abre las puertas, los saca de ahí y vuelve a cerrar las puertas, porque allí no se entera nadie. No se enteran los guardas, no se entera nadie, todas las puertas están cerradas como al principio. Los saca de la cárcel y les dice lo que tienen que hacer: que vuelvan al templo, que sigan enseñando, que sigan predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hacen ellos? Van al templo a seguir predicando el Evangelio. No fueron liberados para que huyeran o para que se escondieran, fueron liberados para que volvieran allí al templo y siguieran predicando el Evangelio de Jesucristo. Y en estas, que mientras ellos estaban ya allí predicando en el templo, se reúne el concilio, también en el templo de Jerusalén, en la sala que tiene allí expresamente para reunirse el Sanedrín, la sala de la piedra tallada, y llaman a interrogar a los prisioneros. Y cuando van a buscarlos, se encuentran que las puertas están cerradas, los guardias en la puerta, pero dentro no hay nadie. No, están los apóstoles. Nadie había podido entrar, ni mucho menos nadie puede salir. Nadie los ha visto. Pero allí dentro no había nadie. Y en mitad de la confusión, llega alguien, llega uno, y dice: oye, que a los que habéis metido en la cárcel están aquí en el templo, están enseñando al pueblo. Me imagino las caras que pondrían Anás y Caifás, las caras que pondría el jefe de la guardia del templo. Digo, ¿cómo? ¿Que están aquí?
que están predicando los mismos de siempre, en el sitio de siempre, enseñando las mismas cosas de siempre, al mismo pueblo de siempre. Perdona, ¿de verdad que están aquí? Estoy seguro que les pareció una provocación en toda regla, porque lo normal es que si te escapas de la cárcel, pues que huyas y te escondas, no que vayas al mismo sitio a seguir predicando en el mismo nombre que te han dicho que no hables más. Y el jefe de la guardia va a buscarlos y los trae de forma pacífica, dice el texto, porque temía de que si hiciera violencia con ellos, pues lo apedrearan. Pero más que seguro que este hombre tenía ganas de darle una paliza a cada uno, porque parecía que lo estaba vacilando. Los apóstoles tampoco oponen ningún tipo de resistencia y van tan tranquilos allá al concilio. El sumo sacerdote, Anás o Caifás, no les pregunta: ¿cómo habéis escapado de la cárcel? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Están los guardias de la puerta, si están las puertas cerradas, ¿cómo lo habéis hecho? No, sino que les dice el versículo 28, mirad hermanos, dice el versículo 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Os dais cuenta el desprecio que denotan esas palabras? Ese nombre, ese hombre. No mencionan el nombre de Jesús. Ese nombre, ese hombre, con desprecio. ¿Cómo que ese nombre? ¿Cómo que ese nombre? Conocemos, ¿verdad? Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esos que decían ese nombre, ese hombre así con desprecio, ya doblaron sus rodillas delante de Jesús. Hermanos, qué triste que todavía haya millones de personas que sigan diciendo con ese desprecio, ese nombre, ese hombre. Toda rodilla se doblará. Todos se arrodillarán un día ante Jesús. Toda lengua dirá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pedro vuelve a decir lo mismo en su respuesta, versículos 29 y siguientes. No hay cambio, no hay otro evangelio, no hay otras palabras. No es que yo, según delante de quien esté, diga una cosa y delante de quien esté diga otra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vosotros matasteis a Jesús. El Dios de nuestros padres lo levantó de los muertos. Dios lo ha exaltado a su diestra. Él es príncipe y salvador. Es el que trae arrepentimiento y perdón de pecado. Es el que nos ha dado el Espíritu Santo a los que creemos. Somos testigos de Jesucristo. Sin miedo, sin suavizar, sin endulzar, sin relativizar, sin importar cuál pueda ser la reacción o cuál pueda ser la consecuencia. Pero tremendo, hermanos, para este concilio, para este Sanedrín, esto no era suficiente. No bastó la vida y el ministerio de Jesús. No bastó el testimonio de los guardias de la resurrección. No bastó lo que sucedió en Pentecostés. No bastó lo que ocurrió en la puerta del templo con aquel cojo de nacimiento. No bastó que estuvieran sanando a un montón de personas, a un montón de enfermos. No bastó que salieran de la cárcel de una forma milagrosa. No, todo eso lo seguían negando. Seguían negando incluso a aquel que habían condenado a muerte, sin ni siquiera mencionar su nombre. Ese nombre, ese hombre, por no decir que era Jesús. Para el Sanedrín lo único importante era
que estaban desobedeciendo sus órdenes, estaban enfurecidos, querían explicaciones, querían castigarlo, querían matarlo, dice el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Les daba igual las palabras que acaba de decir Pedro, ofreciendo el Evangelio de salvación y diciendo la necesidad de arrepentimiento. No les daba igual. Es que les enfurecía, es que les llevó a tal grado de odio y de menosprecio que querían matarlos allá a los 12. Los querían matar, los querían ajusticiar, los querían ejecutar a los 12. Por hacer el bien, por estar sanando a enfermos y por estar predicando y hablando del nombre de Jesús. Vamos a ver la reacción, el consejo de Gamaliel, versículos 34 y 40. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra él. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, aparece en escena un tal Gamaliel y propone una alternativa no tan radical, ni tan violenta, ni tan extrema como era el resto, que era matarlo. Un hombre que dice el texto que era fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Según los historiadores y los escritos antiguos, Gamaliel era el nieto del maestro Gillel, que formaba parte del sector más liberal de los fariseos. Ser discípulo de Gamaliel era todo un honor y un privilegio, solamente al alcance de muy pocas personas. Y sabemos que Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo, fue uno de sus discípulos. Y este hombre, de manera tranquila y de manera sosegada, ordena que saquen a los discípulos, a los apóstoles, fuera de allí, de Sanedrín, y propone una alternativa alejada del odio y de la venganza que tenían pensada hacer. Gamaliel sabía que estos hombres no habían hecho nada malo que mereciera la pena de muerte, e intenta convencer al resto del concilio, recordándoles dos ejemplos del pasado. Uno de un tal Teudas, que no sabemos mucho más de él, al cual le siguieron 400 personas, pero que cuando murió fue olvidado, y otro un tal Judas el Galileo, del cual sí se tiene más noticias, se tiene más documentación histórica, que también en la época del censo pues armó una revuelta, una revolución, y fue también apaciguada en el momento que murió. La experiencia dice, argumenta Gamaliel, que si es cosa de los hombres, se desvanecerá con el tiempo. Pero si es cosa de Dios, nada hará que se detenga. Y estamos luchando contra Dios. Gamaliel no es que creyera a los apóstoles, ni Gamaliel creía en el Evangelio. Tampoco es que Gamaliel tuviera ninguna especial simpatía por los cristianos, sino que en primer lugar no estaba a favor de matarlo, no le parecía justo matarlo, y también él creía que la mejor forma de acabar con ellos era dejar que el tiempo lo hiciera, que todo se desvanecería con el paso de los meses o de los años. En lugar de matarlos y
crear unos mártires que quizá luego fuera peor. Y a todo el concilio le pareció bien esta propuesta, así que hacen volver a los apóstoles y antes de soltarlo los azotan. Posiblemente recibieran 39 latigazos cada uno, como dice la ley en Deuteronomio. 39 latigazos cada uno, a pecho descubierto y a espalda descubierta. 13 latigazos en el pecho y 26 en la espalda, con una vara o con un látigo hecho con piel de becerro. Ya no era suficiente la amenaza y la cárcel. Ahora vamos a los latigazos. Y los vuelven a amenazar y los vuelven a intimar para que dejen de predicar de Jesús y los sueltan, molidos a palo, molidos a latigazos. 468 latigazos se llevaron los 12. Saldrían doloridos, reventados, la espalda y los pechos llenos de marcas y de sangre. Resultado final, y ya vamos terminando. Mirad el versículo 41 y 42. Me han amenazado, cárcel, me han dado alguna paliza de latigazos, que tiene que doler bastante. ¿Qué hace? Cada uno se va a su casa, se van amargados, se van a llorar, se van a lamerse las heridas, se van a sentirse como unos delincuentes, pero claro, nos ha castigado la autoridad, nos ha castigado, es decir, Dios. Hemos sido azotados por parte del Sanedrín. Pero mirad el versículo 41 y 40. Y ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Salen gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días no paran de predicar en el templo y en las casas. Te muelen a palo, te meten en la cárcel, te amenazan con algo peor y sales contento, sales gozoso, porque te consideras digno de ser cristiano. Lo que puede parecer una derrota es una victoria. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos, se nos ha concedido no solo que creamos en Jesús, sino que también padezcamos por Jesús. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Salieron gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué? Porque sabían que el galardón, el premio, la recompensa sería muy grande en los cielos. Hermanos, el sufrimiento puede ser muy grande en la tierra. Y aquí, en esta mañana, hay gente que ha sufrido y está sufriendo mucho. Pero, hermano, menos mal que también hay pero bueno. Pero el galardón es grande en los cielos. Así que gozaos y alegraos. En medio de la prueba y en medio del sufrimiento, el creyente también puede alegrarse, pensando en lo que está por venir, en la esperanza venidera. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos hermanos, el ejemplo del Señor Jesús hace que podamos sobrellevar las pruebas y el sufrimiento. El creador de todo cuanto hay se hizo hombre, fue maltratado, azotado, escarnecido, perseguido, abandonado, abofeteado, escupido y finalmente crucificado. No tenemos a un Dios ajeno a nuestro dolor, sino que tenemos a un Dios que padeció en todo por nosotros, siendo el que no merecía absolutamente nada, y que solo se limitaba a hacer el bien y a predicar el Evangelio. Todo eso, dar su vida, lo hizo por nosotros, por amor. Hermanos, el ejemplo de Cristo nos da aliento, nos da consuelo, nos da esperanza. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Querido amigo que nos pueda visitar en esta mañana, al escuchar el mensaje del Evangelio, solo hay tres opciones posibles. Bueno, realmente son dos, o creer o no creer, pero según lo que hemos leído hoy, vamos a abrir el abanico a tres posibilidades, tres opciones. La primera opción, cuando escuches el Evangelio de salvación, cuando escuches el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando escuches las buenas nuevas, es tener una reacción violenta como la del Sanedrín. Es irte de aquí resentido, irte enfadado, irte ofendido, irte dolido, irte que te hierva la sangre, incluso que te produzca odio y rechazo a lo que has escuchado. La segunda reacción, la segunda opción, es tener una indecisión tolerante como Gamaliel. Bueno, no los matamos, pero vamos a dejar que por sí solo todo esto pase. No me producen odio ni rechazo, pero tampoco voy a creer en lo que están diciendo. Hermano, tanto la opción 1 como la opción 2 te lleva directo a la condenación eterna. Y luego está la tercera opción, cuando escuches el Evangelio, y es tener una aceptación salvadora, como estamos viendo con los apóstoles, por ejemplo, y con la iglesia primitiva, personas que no fueron perfectas a lo largo de su vida, personas que cometieron muchos errores, personas que creyeron en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, personas que predicaron el Evangelio en mitad de la oposición, el castigo, la amenaza y la muerte. Porque a estos 12 que fueron apaleados, de los 12, 11 murieron de forma violenta por predicar el Evangelio. Solamente uno, Juan, murió de anciano. Y lo hicieron ¿por qué? Porque, como luego diría el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar una canción a modo de oración final.